Sigamos entonces, hermano. Vamos a ir. La última respuesta es bien sencilla y esto representa a muchos evangélicos quizás que no han dedicado suficiente tiempo para explorar este asunto o lo dan como algo que no tiene mayor importancia y dirían que sí, que la iglesia estaba convencida de que Jesús era Dios desde el mismo principio y por lo mismo no hay progreso. Con todo lo que les he estado tratando de decir y de convencer es que las cosas son un poquito más complicadas, inclusive en el texto bíblico. Hay cosas ahí que uno no puede pasar por alto y por fidelidad al texto bíblico tiene que mirarse este proceso corto, no tan largo como el de los liberales piensan, pero sí hay un proceso de pedagogía, de enseñanza de parte del Señor Jesús, no solo en el caso de su propio entendimiento, sino cómo comunica esto a los otros. Imagínense que Jesús se acerca a uno de sus discípulos y le dice, yo soy Dios encarnado. Así. Lo hubiera visto así de reojo y de hecho, aquí vámonos de aquí, ¿va? Está perdido. No, el Señor Jesús es mucho más inteligente como maestro para ir guiando a su gente y dándole pistas, mirando, y aún así los discípulos se sorprenden muchas veces. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿No? Apártate de mí, ¿verdad? Que soy pecador. Ese tipo de expresiones hablan de esos saltitos de estoy aprendiendo la lección, ¿no? Algo está pasando aquí que no entendía, que yo creí que era el Mesías, sí, pero es más que este Mesías es otro. Hay algo aquí que no entiendo y ese algo tiene que ver con la identidad de Jesús. Bien, pasemos entonces a lo que eh, podía hablarse de la relación de Jesús con Dios. Esta pregunta es un poquito diferente a lo que vamos a mirar en un rato, porque allá nos vamos a preguntar sobre la relación que existe entre la deidad y Jesús dentro y la humanidad dentro de Jesús. Son dos cosas diferentes aunque relacionadas. ¿Cuál es la relación de Jesús con Dios? Las respuestas que se dieron en la historia de la iglesia desde bien temprano, la primera respuesta o una de las primeras respuestas provenía de este grupo del que se sabe muy poco, los evionistas. No tenemos escritos de ellos y de hecho la información que viene es por padres de la iglesia escribiendo sobre este movimiento. Los evionistas, una palabra que es una palabra que viene de una palabra hebrea que significa pobres. Eh, según lo que nos cuentan los padres de la iglesia, estos evionistas eran un grupo que creía que Jesús era el profeta de Israel. Habían desarrollado una especie, según ellos, de cristología desde abajo, pero no le subía, ¿no? No le subió, nunca le subió esta cristología. Jesús, debido a la obediencia que él le dio a Dios, Dios lo exaltó y lo glorificó como rey sobre el universo. Y finalmente lo ha adoptado como hijo, pero hasta ahí. Esta es una cristología desde abajo, dirían algunos, pero que no subió lo suficiente. No subió lo suficiente. Tradicionalmente entonces este grupo se coloca como uno de los primeros y sin embargo algunos de los estudios más recientes sugieren que no fue esto lo primero, parece que esto ya era una reacción a una cristología alta de los creyentes más primitivos. Una segunda respuesta vino a partir del segundo siglo en movimientos gnósticos. Hay toda una pelea, una discusión académica de si los gnósticos ya pueden concebirse en el primer siglo. En general, lo que se acepta es que aun cuando hay ideas gnósticas en el primer siglo, es solo a partir del segundo siglo cuando se empiezan a ver movimientos gnósticos formalmente hablando. Hombres
que tenían relación con el cristianismo, pero con tendencias gnósticas. Y voy a explicarles ahorita, en un momentito, un poquito de más detalles de cuáles eran esas tendencias. Pero en los primeros años del siglo segundo se cuenta que los discípulos de Juan hablan del apóstol Juan, nos hablan de algunas de las conversaciones que tuvo el apóstol Juan con algunos de estos eh, maestros proto-gnósticos, digamos, con tendencias gnósticas, en donde el elemento de la encarnación de Dios en Jesús era vital para el gnóstico. Alguna escuela gnóstica simplemente no aceptaban que Dios se pudiera haber hecho literalmente hombre. Pero entre los gnósticos hay dos corrientes fuertes de entender la relación de Jesús con Dios. Una de ellas, la primera de ellas, los gnósticos, esta corriente gnóstica hablaba de que Jesús es el humano que Dios ha ocupado de manera única para mostrar cómo se alcanza la salvación. En la cruz Dios se separó de él. Dios vino en Jesús, se asoció con Jesús, pero Jesús siempre fue un hombre normal, asociado únicamente, unido, digámoslo así, de una forma única, ¿qué pasó aquí? Con Dios, pero ya que la muerte le llega a Jesús, ¿cómo le llega? Dios no puede estar presente en un evento de ese tipo. Dios lo abandona en la unión esta que tiene con Jesús y lo deja prácticamente solo a morir. Yo siempre he dicho que con esta mentalidad debemos tener cuidado, lo que muchos creyentes todavía predican de la presencia de Dios Padre en la cruz. Algunos todavía enseñan y afirman que Dios el Padre abandonó en la cruz a Jesús. Esa idea, aun cuando les parezca buena a muchos, tiene orígenes gnósticos. El abandonar a Jesús en la cruz de parte de Dios, porque es tan horrible esa situación ahí, y es horrible, ¿verdad? Los mismos romanos no quieren hablar de ello, los mismos romanos no quieren ni siquiera que se mencionen ese asunto. Un nombre griego, un nombre romano a la par de la cruz, del evento de la cruz, es ofensivo para muchos. Entonces, con esa mentalidad del entonces uno puede entender por qué un movimiento religioso que pretende hacerle justicia a lo que está sucediendo en la cruz de Jesús, pinte a Dios como yéndose de la cruz y dejando al hombre. Pero esto otra vez es un movimiento gnóstico, pero los gnósticos, como decía, no eran unificados, no era un movimiento monolítico, había por lo menos dos tendencias fuertes dentro de los gnósticos. Otros gnósticos, el otro grupo, creía que Jesús es el Dios creador que se presenta como teniendo apariencia humana. Entonces, se miran la diferencia aquí. El primero afirmaba que Dios se había unido, tenía una relación especial con este hombre, pero lo abandona en la cruz. El segundo grupo gnóstico insiste que Jesús es el Dios que creó las cosas, y más adelante voy a mostrarles por qué es importante hacer esa salvedad. Note que yo he escrito aquí Dios creador con minúscula a propósito, porque para muchos gnósticos hay una diferencia entre el Dios creador y el Dios absoluto. Jesús entonces es identificado por esta secta gnóstica como el Dios creador, que se presenta en Jesús, pero solo como teniendo apariencia. Jesús no fue un hombre al fin de cuentas, tenía la apariencia de un hombre. Es una figura fantasmal, si ustedes quieren llamarlo así. Quizás visible, quizás tocable en cierta forma, pero no es un hombre de carne y hueso. Eso hace sentido para la mentalidad filosófica gnóstica, griega, platónica de los gnósticos, para quienes Dios, el ser puro, absoluto, espíritu absoluto, es bueno y no se puede relacionar con la materia, que es la cosa más cerca de la nada. Lo peor que le puede suceder a alguien es acercarse a la nada.
Y la materia es el elemento más cercano a la nada y por eso está corrompida, la concupiscencia, los deseos están ahí de la forma más grotesca expresada según ellos y Dios no puede pertenecer, no puede acercarse a eso. Por eso, o Jesús es abandonado por Dios o Jesús es solamente una apariencia de Dios. ¿Qué tal? Esa era la relación que algunos encontraban entre Jesús y Dios, sí. Ese primer grupo es donde son los que hablan de que Cristo era humano hasta que fue bautizado, cuando bajó el Espíritu en paloma. Sí, sí, en cierta forma es en el bautismo donde este Dios viene y se une con Jesús de una forma especial, ¿verdad? Se une ahí y luego lo va a abandonar en la cruz, ¿verdad? Se une ahí, pero Jesús sigue siendo un hombre, esta unión muy parecida a lo que más adelante va a mencionar, aunque con otras terminologías y con otro propósito, el famoso Nestorio, del que vamos a hablar en un momentito. Yo sé, hermanos, que algunas de estas cosas quizás nos parezcan un poco secas o con cuestiones históricas que necesitamos conocer para no repetir los mismos errores que la iglesia a veces cometió en el pasado. Por eso estudiamos historia, de hecho, entre una de las razones, ¿verdad? El arrianismo más tarde, digamos más o menos al siglo III, el arrianismo ese es el movimiento fundado por un obispo cristiano de nombre Arrio. Yo sé que a algunos les gusta el nombre Arrio, pero si yo fuera y entendiera quién fue Arrio, no quisiera ponerle a mi hijo Arrio, porque es como que ponerle Satanás a un perro, incluso a un perro, ponerle Satanás resulta, ay, feo, pero ponerle Arrio a alguien en el contexto cristiano, Arrio en realidad es uno de los archienemigos de la divinidad de Jesús. Y no porque fuese no creyente, y no porque no fuera cristiano, sino porque en esencia, lo que les voy a mostrar en un momentito explica lo que les estoy diciendo. Arrio es un hombre de su tiempo, es un hombre intelectual, es un hombre muy preparado, es un filósofo, es alguien que conoce de manera profunda la filosofía griega, el neoplatonismo de su entonces. Eso le provee a él una cosmovisión, una manera de ver la vida y de ver el universo en la que con esta cosmovisión gnóstica que ella tiene va a encajar la figura de Jesús. Para él Jesús no es el Dios absoluto. Jesús va a ser un deutero Dios, un Dios segundo. En la terminología de más tarde de los concilios, Jesús no tiene la misma sustancia del Padre. Jesús no es homoousios. Jesús va a ser homoiousios, que significa semejante a la sustancia del Padre. Esa I, hay solo una pequeña I que hace la diferencia entre las dos cosas, pero va a ser la I de la discordia entre Atanasio, el gigante de la defensa de la deidad de Jesús, contra Arrio y los arrianos. Es ahí porque homoousios no es homoiousios. Homoousios es Jesús, es de la misma sustancia que el Padre. Entonces, para el arrianismo, Jesús es el demiurgo. Esa era la palabra que los griegos ocupaban para describir a ese semidios, a ese Dios inferior al absoluto, que había creado todo y que para algunas versiones de la historia de la cosmogonía y cosmología de los griegos, este Dios era un Dios malo. De hecho, algunos de ellos llegan a identificar al demiurgo con el Dios del Antiguo Testamento, Jehová. Él es el creador, pero este es un Dios malo. Ustedes lo han visto en el Antiguo Testamento. Él es el que ordena las batallas. Él es el que manda hacer esas matazones. Y el Dios absoluto
Ese es otro. Entonces, hay una diferencia entre este Dios absoluto y el demiurgo. Y Arrio lo que hace es ocupar algo de esto y colocar a Jesús como el intermediario ahí entre ese Dios absoluto que no se puede relacionar para nada con la creación, porque la creación es mala, es material, y Dios es absoluto, puro espíritu. Entonces, el demiurgo, ya que es hecho y es tan alto, por supuesto, es tan alto, diferente a la creación, pero todavía no es el Dios absoluto y por lo mismo sí se puede comunicar con nosotros. Ese es Jesús para Arrio. Por eso, la insistencia de los que van a batallar contra él es, no puede ser. No puede ser y no puede ser. Esto me parece canto de algunas canciones mexicanas que he oído, ¿verdad? Están oyendo algunos hermanos de México, quizás ahí me entiendan un poco más. Atanasio va a decir en especial, y ustedes recuerdan, esto lo mencioné al inicio, ¿por qué hay tanta insistencia en que Jesús sea Dios y no un semidios, y no el demiurgo, y no un deutero Dios al estilo Arrio? ¿Por qué? ¿Por qué? Atanasio nos lo va a decir en ese libro que yo les sugerí, ojalá que ustedes, está en español, si lo buscan en internet, lo más seguro es que lo va a encontrar incluso en español. Puede leerlo, es un libro precioso, todo estudiante de la historia de la iglesia debería leerlo, vale la pena leerlo más que cualquier otro de estos libros populares que frecuentemente pululan en nuestras iglesias, ¿no? Libros de historitas que realmente te emocionan un momentito y después te dejan en la calle, como la mayoría, o de las falsas teologías, ¿no? Que ustedes saben tantas que hay y que les encanta a la gente leer porque les da ese como prurito misterioso que les llama la atención, ¿no? Quieren algo que de verdad les llama la atención y prurito, lean a Atanasio y su lucha contra Arrio en su forma. ¿Y por qué es tan importante para él? La vida se va. A Atanasio lo exiliaron varias veces por esto. Es decir, aquí no estamos jugando. No es que le quitaron el trabajo, lo echaron de la... A Atanasio lo exiliaron, y eso ya son palabras mayores, solo por la gracia de Dios, como les mencioné la vez pasada. Creo que el libro de Justo González, si en algo es valioso, mucho es valioso por supuesto, pero hay algunas cosas más importantes que otras, es cuando uno está leyendo ese pedacito, lo hace sentir lo que debieron haber sentido los creyentes de este tiempo, cuando el emperador es arriano y los grandes líderes religiosos del tiempo son arrianos. ¿Y qué hacemos con un imperio romano arriano que está negando? Es importante recordarle, ojalá que tuviéramos más tiempo para esto, pero cada vez que sucede esta unión del arrianismo con el emperador de esta forma, la fe viene a darle apoyo a un sistema errado, y el sistema errado apoya la fe errada también. Hay un cuarto movimiento aquí importante de recordar, el monarquianismo modalista. Este movimiento también errado está presente en varios teólogos cristianos del entonces. Básicamente significa monarquianismo porque creen en una mónada, o sea, el Dios es una unidad, es un monarca unificado, y este monarca unificado se manifiesta a veces de varias formas. Por eso ese monarca modalista es el que toma formas a veces del Espíritu, de Jesús y de el Padre. Y como sucede con las otras escuelas, hay también otro tipo de modalismo, el modalismo sabeliano. Jesús, para este tipo de modalismo, no es que simplemente Dios tome a conveniencia modos de actuar, sino fases de actuar. Y esto quizás en algunos contextos es más común entre los evangélicos, pensar que en el Antiguo Testamento es el Padre, pensar que en los Evangelios es el Hijo, y luego en el libro de Hechos para adelante es el Espíritu Santo.
como si así únicamente funcionara Dios. No, primero Dios es Padre, luego es Hijo y luego es Espíritu Santo. Esto ya lo vio la iglesia, hermano. Es importante recordarlo. Y esto es considerado como una herejía de las más fuertes porque le roba identidad a las personas de la Trinidad. No, es que está temprano para las personas que vienen aquí, normalmente vienen apareciendo. Oye, y eso ha atrasado como... Sí, es que es el video de la semana pasada. Vaya, entonces mire, al final en el número 6 llegamos al concilio de Nicea y de Constantinopla en el 325 y el 381, donde se define que Jesús es hijo y es homoousios con el Padre, de la misma esencia. Eso significa la declaración de Nicea y de Calcedonia más adelante sobre la Trinidad va a ser importante. En esta, el 325 y su confirmación en Constantinopla en el 381, de una sola vez por todas se afirma que Jesús es hijo y es homoousios con el Padre, de la misma esencia, de la misma sustancia con el Padre. Esto que nos sirva esto de una introducción ahí al asunto. Aquí hay una gráfica que explica de otra forma lo que acabamos de mirar. Obviamente ustedes miren la cruz ahí y luego el paso del tiempo, el año 100, el año 200 y el 325 y 381, que son las fechas de los concilios, Nicea y Constantinopla. Al inicio, como les mostré, entonces aparecen movimientos como el evionismo, que considera que Jesús es profeta. Luego aparece el docetismo, que es una especie también de gnosticismo. Docetismo viene de la palabra dokeo, griega, que significa apariencia. Es el mismo tipo de gnosticismo del que les hablábamos. Docetismo viene de dokeo, que significa apariencia. La idea de que Jesús es Dios aparecido en forma humana, pero no como hombre, ¿verdad? No es, solo es la apariencia de hombre que Jesús o que Dios toma. Junto con esto está obviamente el adopcionismo, que era parte del evionismo que les había mencionado. El hombre Jesús es hecho Señor y Cristo, pero solo es un hombre exaltado. El hombre exaltado que llega a reinar, Dios le ha dado este reinado sobre todos los seres humanos, pero no es Dios, no es Señor en el sentido último de la palabra. Luego aparece el modalismo del que acabamos de hablar. Se trata de una sola persona y son tres manifestaciones de esa persona. Son como un Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo y Espíritu, pero son fases, caras diferentes, ¿no? En ese sentido. Luego aparece el sabelianismo, que es las facetas Padre, Hijo y Espíritu, que van cambiando, ¿no? Van cambiando en ese sentido. Luego aparece el arrianismo, ¿ya? Y el Hijo de Dios es Dios, pero no es el Dios, es un Dios. ¿Qué tal? Llegamos ahí entonces al 325, el credo niceno, en donde en ese concilio la definición, la conclusión teológica habla de que existe un Dios, que hay tres personas, y en especial el énfasis recae más en Jesús como homoousios con el Padre, de una sustancia con el Padre. Miren, aquí he tomado el tiempo para darles una recordadita de lo que estábamos mirando sobre lo que les dije de la cosmología o la cosmovisión gnóstica, tomada por algunos teólogos gnósticos, cristianos gnósticos, de los que todavía existen. El gnosticismo, yo acostumbro decirle esto a mis hermanos en la iglesia, el gnosticismo es quizás el enemigo más fuerte y más permanente de la iglesia cristiana. A veces pasa por temporadas en donde se ubica solo subrepticiamente en la vida de la iglesia, debajo de agua,
pero está ahí presente. El gnosticismo siempre ha sido uno de los grandes enemigos, y para mí quizás el más grande enemigo si hablamos de herejías en el cristianismo. ¿Por qué lo digo? Está presente en este tipo de cosmología, cosmovisión, cómo se mira el universo. Si se fijan aquí en este cuadro, Dios, por supuesto, está arriba, bien arriba, y ahí, identificado a la par con Dios, está la existencia, entre comillas, debería ser existencia, el ser, lo bueno, todo está ahí arriba. Y eso pues no tiene nada de malo si lo dejáramos ahí, pero fíjese el contraste que se hace hacia abajo, lo más abajo de todo esto lo forman los humanos, y abajo de los humanos obviamente está la nada, el mal, allá no existe nada, y eso es el fin de todo, obviamente, y lo que se persigue. La salvación va a consistir precisamente en alejarse de esa nada, en subir hacia lo más que se pueda, subir hacia Dios. Nunca, obviamente, se puede llegar hasta el Dios, al Dios supremo, absoluto, nunca se puede llegar ahí. La escalera hacia ese Dios absoluto son miles, y no estoy exagerando. Leer a Ireneo de Lyon, un teólogo pastor que funcionó en la ahora Francia, en su lucha contra los gnósticos y su conocimiento de los gnósticos. A veces solo leerlo le da a uno pereza a ver cuántas, diríamos nosotros, cuántos recovecos se inventaron estos gnósticos. Y él lo dice así, porque cada uno de estos, aquí yo le he puesto Aeón, es el nombre que le daban a los seres espirituales superiores, a través de los cuales supuestamente el creyente podía ir subiendo en la medida que fuera conociendo, teniendo más conocimiento de Dios y de Jesús, podría ir subiendo. Jesús, con todo, es solamente uno de esos aeones, uno bien alto, muy arriba, por cierto. En sus diferentes teorías muchas veces encuentra uno nombres de algunos de los ángeles famosos que aparecen en ciertos movimientos angélicos presentes, inclusive. El movimiento angélico presente, por ejemplo, de estos que adoran a los ángeles y que deben buscarse a los ángeles, aparecen a veces con ciertos nombres que si usted estudia va a encontrar esos mismos nombres en algunos de los nombres que estos gnósticos le daban a estos seres espirituales, a eones que estaban ahí. Con una serie de cosas, mire, aquí dentro de estos aeones a veces hay triadas, hay hijos engendrados por cada uno y poblados por otros. Era una mejurje de cosas aquí increíbles. Ahí estamos. Se los estoy mostrando porque, y después de esto hay un poquito de refinamiento en eso, aunque la estructura es la misma. Esto es lo que Arrio y lo que Arrio va a adoptar y que la iglesia va a rechazar. Y que esto es lo que se va a discutir y que el famoso Código Da Vinci, con todo el revuelo que hizo hace algunos años, ahora nadie habla del Código Da Vinci, por cierto, en aquel entonces todo era todo el Código Da Vinci y el Código Da Vinci, y que hay que la historia y que hay un montón de cosas y que Jesús fue declarado Dios en el 325 y antes de eso nadie creía en eso. Y que realmente fue un voto cercano, muy corto, ¿verdad? Nada que ver con historia, pura fantasía. Pero lo más serio de lo que estaba pasando ahí, la realidad de lo que estaba sucediendo, era un choque, un clash, dirían los en inglés, ¿no? De ideologías y de cosmovisiones. Esta cosmovisión estaba luchando contra la cosmovisión bíblica, del Dios bueno, que tiene una creación buena, que se ha hecho carne para habitar con nosotros y hacernos parte de Él. Dentro del gnosticismo cristológico, Jesús, otra vez, recuerdan ustedes, el hombre Jesús es un instrumento material del Cristo espiritual, de ese Cristo que está en medio ahí,
¿verdad? Un Cristo que viene en el bautismo y luego lo deja en la cruz. O una aparición aquí abajo, una aparición espiritual de Cristo en forma de hombre. Entonces, ¿dónde está Dios? Siempre está ahí arriba. ¿Dónde te puedes comunicar con Él? No, no se puede, de última forma. Solo se puede llegar a través de este montón de escalones, infinitos escalones, que lo vas logrando a través de cierto tipo de ejercicios intelectuales, académicos, obras, al fin de cuentas, para llegar ahí. Ya de por sí eso puede encender las luces a cualquier evangélico que conoce su Biblia. Aquí está la cristología de Arrio. Entonces, para Arrio, tomando ese sistema, Dios arriba otra vez, el Logos en medio, como segundo Dios, el demiurgo, el creador de lo que está abajo, el mediador. Arrio, por ejemplo, llegaba a decir que el Logos está infinitamente mucho más alto que cualquier hombre creador. El Logos creador estaba separado de los hombres comunes de una altura increíble, infinita, gigantesca. Pero insistía también que la distancia entre el Logos y el Dios absoluto era de la misma distancia. Entonces, era en ese sentido uno que estaba en medio justamente, ¿no? Pero ¿esto qué es? Esto es puro gnosticismo. El Logos para Arrio, es homoiousios, porque este Dios absoluto había hecho de una materia similar a la suya, este semidios o doble Dios o segundo Dios, inferior Dios, algo que le sirviera para poder comunicarse de manera indirecta con la creación. Solo es similar. No tienes comunión con el Padre. Y Juan, anticipando esto, nuestra comunión, nuestra unión es con el Hijo y con el Padre. Tenemos unión con el Padre, nuestra comunión es con Él. Estos son los visos ya, los expertos nos dicen, visos de este gnosticismo que se iba a desarrollar más adelante. Quien no confiese que Jesús, que el Logos se ha hecho carne, no goza de esta intimidad. Está el Juan batallando anticipadamente con Arrio. Y luego, aquí está el credo niceno. El credo niceno constantinopolitano. Wow, eso parece trabalenguas. A ver si me lo puede decir, hermano. ¿Me lo pueden decir? A ver, sin ver, pues sin ver. Sí, parece trabalenguas. Sí, ¿verdad? El credo niceno constantinopolitano. Wow. Pero ahí está, mire, yo quiero que miren en este credo, en esta definición, precisamente lo que hemos visto en las explicaciones. Se insiste, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, contra Arrio, obviamente. Él es el creador, no simplemente un intermediario de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. Note, aquí la palabra que se ocupa no es creado como Arrio hubiera ocupado. Aquí es la famosa palabra concebido, begotten en inglés, ¿no? El engendrado del Padre antes de todos los siglos. Y fíjese en estas afirmaciones que a Arrio y a un testigo de Jehová le arden como cuando le echas sal a una babosa, a una ligosa. Así le orden, porque el credo aquí dice Jesús, Señor, es Dios de Dios. ¿Se acuerdan que les dije de dónde viene esto? Ese es puro texto bíblico. De Hebreos 1, en otros contextos, ¿no? Hebreos 1, Dios alabando, orando, Dios el Padre alabando, orando a Dios el Hijo. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado.
de la misma naturaleza del Padre, homoousios, dice, este texto es traducido del griego, de la misma naturaleza del Padre, homoousios, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación, subraye esto por favor, porque esto es lo central de la importancia de la deidad de Jesús. Por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Estas son palabras fuertes contra los que no creen que Jesús era hombre verdadero. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y aquí lo importante para la doctrina trinitaria es ver que se está ocupando una palabra diferente para la relación entre el Padre y el Espíritu, el Hijo y el Espíritu, que la que se ocupa con el Padre y el Hijo. Para el Padre y el Hijo se dice que el Padre engendra al Hijo. La palabra distintiva de la segunda persona de la Trinidad es la palabra engendrar. Engendró, Él es engendrado, Él es el engendrado de Dios. Pero la palabra importante para que define a la persona del Espíritu Santo es la procesión. Él procede del Padre y procede del Hijo. No que entendamos a perfección qué significa en esencia que Él proceda o qué significa en esencia que Él sea engendrado o que el Padre engendre. Pero son términos bíblicos. Eso es algo que usted y yo debemos notar. Algunos pseudo teólogos, intelectualoides otra vez, van a criticar enormemente, y yo no tengo tiempo aquí para entrar en un debate sobre eso, pero han criticado a veces estas definiciones y estos credos históricos de la Iglesia, como diciendo que tienen demasiada filosofía griega, tienen demasiado contexto griego, que nosotros podemos dispensar de ellos. Pero el reto para usted y para mí, cada vez que yo leo esto, es, ¿puedo ver eso? ¿O hay más Biblia que otra cosa en esto? Para mí, al lo más leerlo, aun cuando puedo encontrar alguna que otra palabra que no es bíblica, como homoousios, por ejemplo, pero es una palabra que sí tiene sustento en el texto bíblico. La palabra Trinidad otra vez. Alguien va a decir, no, no está ahí, pero el concepto sí tiene sustento. Esto de que todo lo que se dice sobre Jesús, todo lo que se dice del Espíritu, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe en una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, universal y apostólica, y cuando lleguemos a la eclesiología nos vamos a detener un poquito en eso. Pero reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Con la mayoría de esas cosas, y no con todas, yo puedo decir amén. Quizás alguna que otra cosa duda ahí que vamos a aclarar más adelante, en especial la última parte. Pero en relación con la Trinidad, a mí me parece una definición sumamente bíblica y no tengo problema en aceptarla para nada. Ok. Les doy el último receso antes de entrar a esta última parte. La pregunta que viene es diferente a la que miramos, hermanos. ¿Se acuerdan que se los dije? La primera pregunta era cómo se conecta Jesús con Dios, ¿verdad? ¿Cómo está conectado Jesús con Dios? Y miramos varias respuestas. Miramos las respuestas heréticas y miramos la respuesta de Nicea. Ahora vamos a hablar de la segunda pregunta, que tiene que ver cómo en Jesús la humanidad y la deidad se conectan. ¿Estamos?
como que la primera pregunta tiene que ver, bueno, ¿cuál es la relación de Jesús con el Padre y con el Espíritu? La pregunta, ya contestamos. Jesús es homoousios con el Padre. No es alguien inferior, sino es alguien que tiene la misma esencia del Padre y del Espíritu. Ahora, en la segunda y última, en esta segunda pregunta que vamos a tratar en nuestra siguiente sección, vamos a preguntarnos cómo es que dentro de Jesús, el hombre Jesús, la divinidad y la humanidad se conectan. ¿Cómo es que se conectan? Y las propuestas y los problemas que se nos presentan. Descansemos unos 10 minutos y volvemos.